Mario, y ahora que arrancamos este periodo electoral, realmente con muchísimas expectativas de qué es lo que le depara al sector turismo, así que muy contentos de emprender una serie de episodios donde vamos a entrevistar a los distintos candidatos a la República y candidatas. Estamos tratando de contactar con absolutamente todos ellos. Esperamos recibir respuestas de todos y todas las candidatas. ¿Por qué es importante que el sector turismo esté al tanto de qué es lo que nos ofrecen? Porque es nuestro diario vivir. Y cuando hablamos del sector turismo, queremos que estos podcasts lleguen más allá del sector empresarial, que llegue a el sector trabajador, a todos los camareros, a los saloneros, a las amas de llaves, a los recepcionistas, a los taxistas, a los agricultores, a los artesanos, gente que de una u otra manera está relacionada con el sector turismo, ¿verdad? Turismo es una actividad que no tiene un ente único, rector, como sí pueden tener otras. ¿Por qué? Porque dependemos de todos. Nosotros dependemos del MEP, de Hacienda, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, de Recope, de Japdeva, del Incofer, etcétera. En fin, absolutamente de toda la dinámica estatal tiene que ver con el sector turismo. Entonces, por eso creemos que es importante sacar un ratito para escuchar a los candidatos puntualmente lo que nos tienen que decir sobre turismo, cuál es su planteamiento, cuáles son sus propuestas, cuáles son las soluciones que le dan a las cosas que hoy nos han restado competitividad con relación a otros destinos turísticos mundiales. De modo que los invitamos a que a partir de este episodio nos acompañen en una serie de entrevistas que estaremos realizando a los distintos candidatos y candidatas presidenciales. Obviamente quedamos atentos a sus comentarios, ya nos pueden contactar vía YouTube, vía nuestra página web, Turismo Pura Vida, puravidaturismo.com y atención a todos a trabajar juntos por un mejor mañana para el sector turístico. Así es, Rolando. Yo creo que el sector turismo tiene que salir a votar como un votante informado. Yo sé que son 20 candidatos y que pues todos tendrán sus posiciones y sus propuestas, pero me parece importante sacar el ratico y tratar de escuchar lo que proponen y dentro de las reglas que nos hemos autoimpuesto, trataremos de mantenernos imparcial y también de mantenernos consistentes en las preguntas que haremos a los candidatos y candidatas para no dar preferencias o mostrar algún tipo como de sesgo. Eso claro que nos guardamos el derecho de dar una pregunta de follow-up, si amerita dentro de la participación del específico candidato o candidata, para aclarar la posición o tal vez indagar un poquito más profundamente las ideas. Sí, tal vez haremos algunas preguntas puntuales. Nuevamente los invitamos a enviar sus comentarios y muchas gracias por seguirnos. Arrancamos con los candidatos. Ok. Bueno, estimados colegas, hoy tenemos el gran honor de contar con el señor Claudio Alpizar, candidato a presidente, y el señor Andrés Castillo, doctor Andrés Castillo, candidato a vicepresidente por el Partido Esperanza Nacional. Nos van a contar un poco sobre sus planes de gobierno en temas de turismo y esperamos que disfruten la interacción y aprendamos un poquito de los planes de campaña. Bienvenidos, señores, y agradecemos el tiempo que nos están dedicando a nosotros y a todo el sector turismo de Costa Rica. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Rolando, por la invitación a este servidor de Andrés y en la mejor disposición de conversar de lo que ustedes crean pertinente. Muchísimas gracias. Tal vez para entrar ya un poquito en materia, don Andrés y don Claudio, si pudieran compartirnos la generalidad de lo que ustedes interpretan como actividad turística desde la perspectiva de los beneficios que trae para la sociedad. Yo creo que en el inconsciente colectivo existe la coincidencia del que el turismo es bueno para el país, ¿verdad? En una reciente encuesta realizada por Borges y Asociados, el cantón
con el mayor puntaje de respuestas positivas con relación al turismo fue Cotobruz, donde el 91% de los habitantes creen que el turismo es positivo. Y el menos fue Garavito, curiosamente uno de los que Ujú. tiene mayor desarrollo turístico, con un 71%. Aún así, siendo el más bajo, es una actividad concebida como muy positiva. Entonces, cuando nosotros conversamos de turismo, primero definimos que es algo que la sociedad ve como bueno y luego cuando lo vamos a especificar y lo llevamos al aporte que ha retribuido en la economía, en el desarrollo social, en la creación de empleos, especialmente en zonas rurales, en zonas costeras, donde las oportunidades han sido más limitadas. Y yo siempre le agrego una parte, yo creo que la paz social es un componente medular de los efectos del turismo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es la visión del partido Esperanza Nacional sobre el turismo? Yo empezaría, Rolando, Mario, y a todos los que nos están escuchando, planteando lo siguiente. Nosotros ocupamos en el país reactivar nuestra economía. Hemos venido creciendo entre un 3 o un 6% del Producto Interno Bruto durante muchos años. Costa Rica, para lograr desarrollarse no solamente en turismo, sino en muchas otras áreas, requiere llegar a un crecimiento de un 6-7% del PIB, lo cual podría ser muy ventajoso para la generación de empleo, para la inversión privada, extranjera y nacional. Cuando en Esperanza Nacional nos planteamos esa posibilidad de un crecimiento de un 6 o 7% anual, pensamos en tres áreas que creemos que son fundamentales. Uno es el desarrollo de infraestructura que de la mano de la inversión que puede hacer el Estado paralelo a la alianza público-privada, podría reactivar en muchísimo la economía costarricense, que está muy ayuna de buena infraestructura. Infraestructura que es fundamental en el desarrollo turístico, aparte de todas las otras actividades que son fundamentales y que requieren también de este desarrollo de infraestructura. El segundo tema que nos parece fundamental es el desarrollo agropecuario del país, sobre todo para generar empleo en las zonas rurales y en las zonas costeras. En algún momento el sector agropecuario planteaba o representaba el 50% del PIB de nuestro país. Hoy solamente representa alrededor de un 3%, pero no porque hayan crecido otras áreas que sí han crecido, sino también porque ha sido muy descuidado. Entonces, esa es una segunda área que nos parece que es importante para el crecimiento económico. Y la tercera área, el orden no define la prioridad, los tres son prioritarios, es el turismo. Nos parece que el turismo en Costa Rica es una disciplina, es una actividad que tiene mucho margen de crecimiento. Costa Rica es un país un poquitito más grande que República Dominicana y nuestro mejor nivel de turismo lo tuvimos previo a la pandemia, allá en el 2019, cerrando el 2019, empezando el 2020, salieron las cifras y habíamos tenido alrededor de 3.100.000 turistas en nuestro país. Bueno, República Dominicana es un país mucho más pequeño que nosotros, bueno, no mucho más pequeño, un poquito más pequeño que nosotros, y resulta que República Dominicana solo para este año espera recibir entre 12 millones y 13 millones de turistas. Esto nos dice que Costa Rica, teniendo una mayor diversidad turística, una diversidad biológica, mucho más atractivo que República Dominicana, que está muy concentrada en el turismo de playa, podría ser un potencial mucho más grande para el desarrollo turístico. Y el desarrollo turístico en Costa Rica requiere de las otras dos áreas. Parece curioso. Yo creo que lo de infraestructura mucha gente lo comprendería y diría, ¿y por qué la agricultura? Bueno, la agricultura en muchas latitudes del mundo es un aspecto turístico. Se desarrollan grandes actividades para el turismo, qué sé yo, para ir a ver los viñedos en Europa, ¿verdad? Ujú. Francia, Italia, en España, para conocer los viñedos. En Colombia te hacen, igual que en Brasil, giras alrededor de las fincas productoras de café, que en Costa Rica también se hacen. Y eso lo podríamos estar haciendo en muchas otras actividades. Lo digo porque más adelante seguramente vamos a poder hablar. Nosotros estamos pensando que el turismo en Costa Rica no solamente es playa y montaña, que ha sido la gran fortaleza. El Rainforest ha sido
de lo más exitoso para nosotros, pero también tenemos otras áreas donde podríamos estar desarrollando el turismo para poder llegar a una cifra. Planteémonos una posibilidad, ser ambiciosos, de duplicar esa cantidad de turistas. No pensemos en lo que tiene República Dominicana, que tendría que llevarnos varios años. Sin embargo, si uno quiere copiar algunas cosas buenas en República Dominicana, ellos han desarrollado paralelamente la infraestructura que ha sido muy beneficiosa. Y cuando hablo de infraestructura, no solamente me refiero a la posibilidad de tener grandes hoteles, porque aquí han aparecido grandes hoteles, en su mayoría en Guanacaste, pero en República Dominicana no solamente son grandes hoteles, sino que han mejorado mucho la infraestructura de aeropuertos, de carreteras, y eso, por supuesto, agiliza mucho el tiempo en países muy pequeños, donde no tiene sentido que uno en ocasiones tenga que durar entre 3 horas y 4 horas de San José a Liberia, por poner un ejemplo, por temas de carreteras. Bueno, en Pero, ese don aspecto, Claudio, sí, claro. Adelante, Osvaldo. para ampliar un poquito en el tema del paralelo que hizo usted con República Dominicana. Ujú. Eh, el modelo de República Dominicana, usted bien lo dijo, es un tema de hoteles grandes, de cadenas hoteleras internacionales, de todo incluido. Costa Rica, el turismo es 85% o más de MIPIMES. Así es. ¿Usted entonces ve la necesidad de transformar el modelo de turismo actual costarricense, No. ampliarlo o sea, cuál es la visión como para lograr esos 6 millones a la tica? Sí, vea, no son temas excluyentes, ¿ok? El problema es cuando estamos planteando algo y lo vemos como temas excluyentes. O sea, puede sobrevivir perfectamente el desarrollo turístico grande que se ha desarrollado en Guanacaste, como el que se ha desarrollado, por ejemplo, mucho en Limón, en Puerto Viejo, que son de pequeños hoteles, o lo que se ha desarrollado en San Carlos, en la zona de La Fortuna, donde también hay hoteles pequeños, medianos, en la mayoría de emprendedores que son fundamentales. Inclusive hay un tipo de turismo que le atrae mucho más este tipo de hoteles que las grandes cadenas que existen a nivel internacional. Por eso le decía que nosotros tenemos un potencial mayor que República Dominicana. A lo mejor empezamos un poco tarde. Ustedes me podrán decir cuándo empezó la gran afluencia de turismo en República Dominicana, pero la verdad nosotros empezamos a vernos en el mapa. Después del Premio Nobel de la Paz tuvimos un gran impacto a nivel internacional. Las participaciones de Costa Rica en campeonatos mundiales, aunque parezca risorio para algunos, una participación como la de Brasil 2014 nos pone en el mapa. Cada vez que algún costarricense se luce a nivel internacional en temas sociales, culturales, deportivos, pues ayuda mucho a potencializar el país. Y por supuesto que lo gratuito que representa cuando vienen grandes figuras del deporte, de Hollywood y demás a nuestro país, pues también nos pone en el mapa. Pero no hay la menor duda de que en eso que planteas, Mario, nosotros creemos en las dos formas de desarrollo. Creemos mucho en el desarrollo. Normalmente la, la inversión privada extranjera viene de grandes cadenas hoteleras y la mayoría de los hoteles, en una buena cantidad, medianos o pequeños de nuestro país, son de inversión costarricense o de gente que viene a radicar sus dueños a nuestro país, y eso pues le da una ventaja comparativa en cuanto al conocimiento y al trato que se le va a dar al turista, porque quien vive en nuestro país, quien es parte de nuestro país, pues puede vender mucho más nuestra cultura. Yo le decía antes de que nosotros no solamente creemos en la playa y en las montañas, sino que creemos enormemente en el turismo rural. Nosotros tenemos un país pequeño. Ahora que fuera de micrófonos, Andrés les hablaba de las 84 asambleas provinciales, perdón, cantonales que hicimos en el Partido Esperanza Nacional para la Conformación. Eso nos permitió tener un mapeo también de zonas extraordinariamente lindas, conocidas por nosotros los costarricenses, y que podrían ser muy explotadas a nivel internacional. Eso también, ese turismo rural te da la posibilidad de un turismo gastronómico, porque a pesar de lo cercano que Ujú. estamos, en cuestión de unas horas, de unos minutos, usted puede estar comiendo comida caribeña y de repente pasar a comer comida típica costarricense, que también tiene muchas variaciones.
Después está también el turismo de salud y bienestar, que Andrés puede ampliar en ese tema, ¿verdad? En cuanto a, gracias a que nosotros tenemos un prestigio a nivel internacional en nuestro sistema de salud, que hoy estamos muy preocupados alrededor de lo que pasa con la Caja Costarricense de Seguro Social, que se ha venido deteriorando y en este gobierno se ha acentuado más el deterioro de la salud, así como se ha acentuado más también en el actual gobierno, que venía también malita, pero se ha acentuado como nunca en los 204 años de historia de Costa Rica. Nunca hemos tenido una crisis de inseguridad como la que estamos viviendo, que afecta mucho al Eso turismo, es cierto. porque inclusive ha habido daños colaterales de turistas canadienses, de europeos, estadounidenses que mueren en nuestro país por la violencia, y eso también genera un impacto a nivel internacional de la imagen de Costa Rica. Y esa inseguridad que estamos viviendo hoy, yo hace unos días ponía un ejemplo. En nuestra guerra civil de 1948 murieron entre 1.500 y 2.000 costarricenses, una guerra civil. Y solo en 3 años del actual gobierno llevamos más de 3.000 muertes dolosas, sobre todo por el tema de los grupos relacionados con el crimen organizado y especialmente con el narcotráfico. Eso también viene a afectar mucho, pues seguramente ustedes ahora van a querer hablar de ese tema, la preocupación, la caída que ha venido sufriendo nuestro turismo, que no ha podido recuperarse, llegar a los índices que hablábamos al principio, de los 3.100.000 en el 2020, y que quiso subir un poquito en los últimos años, recuperarse, y ha vuelto a bajar considerablemente por el tema del dólar. Pues somos un país muy caro. Los que hemos tenido la Es, oportunidad de salir del país, nos rinde más el dinero fuera de nuestro país que en nuestro país. Y además de eso, también he hecho conciencia de un ejemplo que una vez me dio un taxista dominicano, que me decía que ellos trataban muy bien al turista, que trataban de no sobrecargar los costos porque esperaban que regresara. Yo a veces siento que nuestro país no solamente es caro, sino que también en algunas actividades turísticas se les quiere sacar la plata en un único viaje, no pensando en que esa persona pudiera volver a nuestro país. Entonces también sí, claro. hay un aspecto cultural, Mario, Rolando, que hay que tratar para fortalecer el turismo. Después, el turismo cultural y patrimonial nuestro, nosotros no lo hemos explotado. Tenemos una ciudad, San José, con mucho dolor lo digo, no creas que lo digo con satisfacción, bastante fea en relación a otras capitales, y yo creo que nosotros deberíamos meterle mucho amor a nuestro San José. No digo para hacerlo cargado de edificios al estilo de Panamá, de Miami o de las grandes ciudades del mundo, pero sí hacer No, una eso ya ciudad. lo tenemos en Romoser, eso no es problema. Eso sería desarrollar una ciudad bien bonita, bien atractiva y sobre todo muy segura. Y aquí también, Mario, Rolando y quienes nos escuchan, está el tema de que nos hemos vuelto una ciudad muy sucia, muy cargada también de indigencia, muy peligrosa en las noches. Y eso hace que también el turismo se concentre mucho en los temas de montaña y de playa, pero no tengo que contarles absolutamente nada a ustedes cuando les digo que los caminos vecinales en muchos de los cantones, ya sea para el turismo de playa y montaña, y ni qué decir para el turismo rural en Costa Rica, no tienen las condiciones necesarias para que el crecimiento sea más pronto, más potencial. Nosotros lograr explotarlo. Podríamos hablar también del turismo deportivo, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años que hizo una competencia muy interesante, que no sé si fue de Portugal o de algún lugar de España que salió, que eran unos veleros y llegaron A Limón. llegaron a Limón. Ese Sí, tipo de sí. competencias pueden ser interesantísimas, pero claro que ocupamos también el desarrollo de la infraestructura para ese tipo de actividades. No solamente los grandes puertos son importantes para el desarrollo, el embarque y desembarque de nuestra mercadería que importamos y exportamos, sino también para la atención, por ejemplo, de cruceros. Hay que darse una vueltita en un crucero por el Caribe y darse cuenta de los lugares donde llegan los cruceros, que son sumamente atractivos. En Costa Rica, realmente, que un crucero tenga la intención de quedarse varios días o un día o 2 días en Costa Rica, es difícil porque el atractivo en muchas ocasiones le representa un traslado de 2 a 3 horas a las personas que llegan y atracan en un puerto de Costa Rica. Entonces, tenemos un enorme potencial, pero también tenemos muchas carencias que nos obligan a hacer una inversión importante en infraestructura, en educación y en muchos otros temas ligados al turismo. Veamos un tema que usted tocó, que es
para mí es un punto central y probablemente crítico para el turismo en el próximo gobierno, que es la política monetaria y el tipo de cambio. Usted mismo mencionó con toda la razón de que Costa Rica es un destino caro. Eh, Nuevamente, parte puede ser culpa de los empresarios, pero yo sí sigo pensando que hay un componente pues sumamente importante con la devaluación del dólar, la revaluación del colón, como queramos verlo, y la tasa monetaria que pues, no necesariamente corresponde a la realidad nacional, por lo menos desde el punto de vista de los objetivos del Banco Central. ¿Cuál, qué cambios haría usted entrando en mayo del próximo año? Vea qué interesante la Ustedes, pregunta. perdón. Sí, sí. Vea qué interesante la pregunta que usted nos hace, porque esa pregunta tiene una profundidad mayúscula. Usted dijo algo que yo comparto totalmente. Cómo se revalora el dólar, el colón con respecto al dólar cuando nuestra economía sigue dando tumbos. No es que seamos una economía muy fuerte como para que nuestra moneda esté en los niveles que está hoy en día en comparación con el dólar. Aquí hay un tema que hay que tocarlo y es la circulación del dólar en Costa Rica. El valor de la moneda ha caído porque hay una alta circulación del dólar en Costa Rica, por varios motivos. Uno de los motivos principales es que en la actual administración ha contado con muchos créditos a nivel internacional, muchos préstamos, muchos empréstitos que ha aprobado la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los gobiernos que ha tenido más acceso a créditos en dólares y esos dólares están circulando en nuestro país y por supuesto que a mayor oferta, si no hay una demanda, tiende el precio a bajar o a subir dependiendo si hay una buena demanda o hay una buena oferta del dólar. Pero por otro lado también no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que estamos viendo en la inseguridad costarricense, lo que estamos viendo con el crimen organizado, denota, no hay que ser mago para darse cuenta de que alrededor de las drogas y lo que estamos viviendo, hay una gran circulación siempre y por eso la lucha de estos grupos organizados por el dólar. Costa Rica se ha vuelto de alguna manera un puente, no solamente hacia los Estados Unidos y Canadá, sino también hacia Europa de droga que viene de otras latitudes, ya sea de México, ya sea de Colombia, y eso nos ha hecho no solamente daño en el turismo en cuanto a inseguridad, sino también en cuanto al valor del dólar. Nosotros, en el caso particular del dólar, tenemos que tener claro también que existe un mercado de Monex, de moneda extranjera, que maneja el Banco Central. El Banco Central en las últimas dos administraciones, tanto en la de Carlos Alvarado como en la presente, no ha contado con la independencia, la autonomía establecida en la ley y en ocasiones quienes gobiernan por su relación cercana, al nombrar ellos al presidente ejecutivo de las juntas directivas del Banco Central, intervienen en forma indebida en relación al dólar. Cuando nosotros tenemos nuestra deuda ha aumentado sustancialmente en dólares. Vea lo que le decía antes. Nuestra deuda en dólares ha aumentado muchísimo porque aunque ustedes no lo crean, la otra deuda, la interna, dineros que le prestan diferentes instituciones de nuestro país al Poder Ejecutivo, se lo prestan a través del Ministerio de Hacienda, se lo prestan a altísimos intereses. Es más fácil para Costa Rica conseguir dinero en el extranjero con intereses más cómodos que lo que las instituciones públicas del Estado, aquellas que tienen recursos, le transfieren al Estado costarricense para sostener un presupuesto que hace muchas décadas en una buena cantidad, entre un 40 y un 50%, dependiendo de la administración, depende de empréstitos para poder sostener el presupuesto anual de nuestro país. Entonces, esa Pero circulación, también, don Claudio, eso es cierto para la microeconomía, por lo menos la familiar. O sea, hay muchísimos costarricenses que con salarios en colones acuden a créditos en dólares y ahora están beneficiados con el colón sí, fuerte. sí, están beneficiados en el pago de los créditos que tienen, pues, normalmente para asuntos suntuosos, tarjetas de crédito, Ujú. automóviles, no para actividades de primer orden y de primera necesidad, Ujú. sino para asuntos suntuosos en donde efectivamente
se les ha bajado el crédito, inclusive eh, la infraestructura de casas que se tasa en muchas ocasiones en dólares. Si Claro. usted lo analiza, han subido el valor en dólares Sí, porque no van a perder, ajustando al colón. lo ajustan hacia Ya, arriba. Y entonces, tenemos perdón, una economía bastante dolarizada en la informalidad exactamente. y eso repercute en lo que estamos viendo Es, hoy, acompañado de una política monetaria que desde el sector nuestro y sin ser economistas no la entendemos, ¿verdad? bueno, pero fíjate que en eso, Rolando, lo que ha estado sucediendo es que el Banco Central, que está cargado, la última vez que supe andaba por 14 Sí, mil o 15 mil 17 me millones parece que llegó. de reservas. Tiene un excedente enorme de reservas. Y el Banco Central es el que controla el precio del dólar. Y en la actual administración ha habido un interés particular de que el dólar haya llegado a 500 colones. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos deudas en el extranjero, para el Poder Ejecutivo comprar dólares le sale más barato ahora a 500 que a 700 colones. Entonces Claro, eso le permite jugar un poco con el pago de los intereses de los créditos a nivel internacional, que le está saliendo más baratito, está comprando el dólar a sí, 500 y claro. no 700. Y entonces Exacto. hace un ajuste fiscal un tanto engañoso, pero ahí es donde yo les decía que el mercado de moneda extranjera que maneja el Banco Central a través de Monex tiene establecido que el Banco Central cuando ve que el precio del dólar está cayendo porque hay un exceso de demanda, el Banco Central entra, compra ese dólar y sostiene el precio y también pasa a la inversa. Pero el Banco ¿Y cree usted Central, que ha sido eficiente en esa labor? creo que en el Banco Central se ha prestado de alguna manera al juego de dejar caer la moneda para llegarla a 500 colones. Sin embargo, si ustedes lo analizan, en los últimos meses, la gran lucha, donde sí está interviniendo el Banco Central, es para que no baje de 500. Y en algunos momentos le baja a 495 y entonces el banco se preocupa porque no puede Correcto. seguir en esa cadena, en esa caída vertiginosa que ha estado el dólar, que para Claudio Alpizar, para el movimiento, para el Partido Esperanza Nacional, hay una jugadilla interesante ahí para poder cumplir con las responsabilidades a nivel internacional de los créditos en dólares que tiene el país. Pero eso afecta actividades como el turismo. Eso Claro. afecta enormemente, ¿verdad? Ujú. Porque, y no solo al turismo, al sector agrícola lo está golpeando enormemente también la caída del El dólar. Y exportador entonces, en general también. entonces voy ahora a lo que decía Mario. ¿Quién es el gran beneficiado? Normalmente los que tienen gastos suntuosos. Eh, Tal vez algún empresario que pidió sus créditos en dólares, a hoy está pagando menos, tal vez algún hotelero está pagando menos, pero por otro lado, lo servido por lo comido, le está bajando la cantidad de turistas en nuestro país y con suerte, si es un hotelero, la ocupación habitacional le ha caído también sustancialmente, a pesar de que le está bajando el costo de sus créditos en dólares que tenía para el desarrollo de su actividad Sí. turística. Entonces, el dólar, lo que mejor le puede pasar a un país es un dólar estable. Sí, no, Es lo- y a un punto en que todos, en que como dijo usted antes, ni tanto que quema el santo, ni tampoco que no lo Exactamente. alumbre. Así es. Continuando entre los tres pilares que usted mencionaba anteriormente sobre infraestructura, agricultura y turismo. Turismo es jodido, turismo, en algunos factores, siempre lo he creído yo, porque depende de prácticamente todo el aparato estatal, ¿verdad? Entonces, en turismo converge el MOP, el MAG, el INS, Recope, eh, comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Absolutamente todos. Entonces, al final de esa ecuación, el sector turismo en alguna medida se siente abandonado en temas que no son los que para la mente del político son turísticos, que es prácticamente el ICT, donde sí tenemos un instituto que respalda la actividad, etcétera, etcétera. Pero en todo lo demás, que no tiene una visión de turismo, porque no es su actividad principal, ¿verdad? El MEP, el INA, etcétera, etcétera, pero que son indispensables para el desarrollo del turismo. En un eventual gobierno de Esperanza Nacional,
¿cómo sería esa labor interinstitucional de coordinación para con las necesidades del sector turismo, don Claudio? Mire, la pregunta es más que interesante. Es muy posible que por la actividad económica que representa el turismo, el ministro rector debería ser el ministro de Comercio, ¿verdad? Debería ser quien esté dirigiendo y coordinando. Los que son rectores de sector son los ministros. Un instituto o una institución autónoma no puede ser director de rectorio, no puede tener una rectoría, eso no lo digo yo, sino que está establecido en la Ley General de Administración Pública, donde está establecido que el director del ramo es sinónimo de sector, según la Procuraduría General de la República, es el ministro respectivo. Nosotros legalmente, en la Ley General de Administración Pública, tenemos 17 ministerios. Y esos 17 ministerios deberían ser los grandes impulsadores de cada uno de sus sectores y la promoción. Cuando usted tiene un archipiélago de instituciones que funcionan como islas aisladas, donde no hay coordinación, lo que usted está encontrando es carencia de liderazgo del ministro respectivo. Yo puse el caso del ministro de Turismo como el director, perdón, de Comercio como el director de ese sector, porque el turismo es una actividad fundamental en el comercio costarricense. En el turismo, ahora que voy a hacer referencia, a mí me llama mucho la atención que la gente en turismo siempre quiere que haya ministro de turismo. Como Con que eso, cartera, nada más. como que ese sombrero en un Dejémoslo como ministerio presidente ejecutivo, ministro con cartera. es un ministro sin cartera, porque no Perdón, tiene sin cartera, sí. sin cartera, porque no tiene, no es ministro. Sí, correcto. Y yo creo que en el sector turismo se engañan a veces con ese sombrero de que dicen el ministro. No, para empezar, un presidente ejecutivo de una institución autónoma, como es el Instituto Costarricense de Turismo, no puede ser ministro. ¿Por qué no puede ser ministro? Porque el presidente de la República firma decretos con el ministro respectivo. Pero como ese es un ministro sin cartera y es presidente ejecutivo de una institución autónoma, no puede firmar decretos. Eso es lo primero. Lo Firma, segundo, lo perdón, segundo, Claudio, pero ujú, firma el presidente los decretos, es que se te cortó. Firma el presidente los decretos con con el el ministro. ministro de Comercio. Si fuera ese caso, en Eso. cualquier caso, los Ujú. decretos es el Ok. presidente y el Y ministro el Sí, ministro respectivo. del perdón, ramo. perdón la interrupción porque cuando dijiste esa cosa tan importante se cortó. Entonces, Sí. que Bueno, claro, y no, no te preocupes. Y ok. fíjate que entonces el ministro de Turismo no existe. Pero los que están en el sector turístico se ilusionan mucho con eso. Y viene el otro problema. ¿Por qué no es ministro? Ustedes, me imagino que por la experiencia y el trabajo que tienen, han estado en juntas directivas. En las juntas directivas las decisiones son colegiadas. Entonces, un ministro de turismo no le puede decir al presidente de la República, sí, mañana mismo doy la orden que usted está pidiendo. ¿Por qué? Porque tiene que llevarla a la junta directiva para que en la junta directiva él convenza cuál es la posición del presidente y en muchas ocasiones los que están conformando la junta directiva del ministerio no necesariamente han sido nombrados por el Poder Ejecutivo y pueden tener visiones diferentes. Entonces, creo que en lugar de venir a beneficiar al sector turismo, el que el presidente ejecutivo se le ponga un sombrerito que dice que es ministro de turismo, en lugar de beneficiarlo, ha venido a perjudicar, porque de alguna manera le ha quitado la autonomía administrativa que tiene el Instituto Costarricense de Turismo. El, el Instituto Costarricense de Turismo está ligado con el Poder Ejecutivo por medio del presidente ejecutivo. Ahí sí. Entonces el presidente de la República le dice, mira, ocupo que vos le vendas a tus compañeros de junta directiva que queremos promover el turismo rural, por poner un ejemplo, y que Ujú. ocupamos invertir y desarrollar esa actividad sin descuidar la playa, la montaña, pero queremos impulsar el turismo rural. Bueno, ese presidente ejecutivo va y le vende la idea a sus compañeros, algunos nombrados también por el presidente, otros no. Se aprueba esa disposición y el Instituto Costarricense de Turismo empieza a ejecutar con libertad administrativa, porque ahí es donde está la autonomía, ¿verdad? La libertad administrativa, todo lo pertinente en beneficio de los diferentes actores del sistema.
pero tiene que haber un ministro rector del turismo. Y repito, ese ministro no puede ser el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo. Tiene que ser uno de los 17 ministros. Yo pienso que el más recomendable es que le compete al El de ministro comercio. de Comercio para que la actividad también esté ligada con todas las preocupaciones que hemos estado hablando ahora. Por ejemplo, control de precios. ¿Cuál es el control de precios? Que no haya abusos. Es que vamos a ver, en alguna medida, la visión liberal del mercado dice que hay que dejar que la oferta y la demanda sean las que definan los valores y los precios. Pero es que a veces en la oferta y en la demanda, en nuestro país, en un país muy pequeño, hay unos pequeños o hay unos grupos muy fuertes que son casi oligopólicos que terminan definiendo de alguna manera precios que pueden perjudicar a otra parte del sector. Entonces ahí es donde tiene que jugar un papel importante el ministro de Comercio para asegurarse que el turista que venga a nuestro país, pues no salga maltratado, porque ocupamos que regrese. Vamos a ver, los que yo ya por dicho tengo mis hijas grandes, pero cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, si yo salía con mis dos hijas y tal vez iban los novios aquí a lo interno del país, yo buscaba ir a una pizzería o a una venta de pollo porque la cuenta me iba a salir muy cara, ¿verdad? Pero cuando salgo con mi esposa, como somos solo dos, lo que me gastaba en seis, me lo puedo gastar en un mejor restaurante, Claro. más elegante, ¿verdad? Porque es menos gente. Bueno, yo me pongo a pensar cuando viene una familia de turistas que viene papá, mamá, póngale dos hijos y a veces tres a nuestro país, sostenerse 8 días en Costa Rica con los precios que tenemos para el turista es un atentado en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo se los digo con conocimiento, cuando he tenido la oportunidad de estar en Europa, el único lugar que yo sentí más caro que Costa Rica fue Suiza. De ahí en adelante en España, en Portugal lo sentí más barato, en Alemania y en Francia me la jugaba igual que aquí, ¿verdad? Entonces, Don Claudio, sí, yo vivo en la ciudad de Washington y créame que ir al supermercado es más barato aquí que en San ay, José. no me creas, Mario, eso es... Este, déjeme un par de preguntitas porque ya lastimosamente estamos casi contra tiempo. Si le entendí bien, la propuesta suya es pasar al ICT dentro del Ministerio de Comercio, No, no, ¿sería no, no, así? no, 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 no. no, no. El La ministerio, rectoría el ICT sigue es siendo ICT. autónomo. Esa es Ujú. la Ok, ventaja. Mira, Mario, si vos Claro, no, no, totalmente. Yo les matriculado con aclaro esa idea. Dios guarde no, no, Dios cambiarlo. guarde, Dios guarde, le quitas potestades. Sí, sí. Lo que quiero decirles es que ok. tiene más fuerza una institución autónoma que un ministerio. Los Ujú, ministerios dependen del presupuesto de la República, ese que va a la Asamblea Legislativa para que lo apruebe. Las instituciones autónomas no, les entran ujú. Ok. los impuestos en forma directa. No Sí, pasan por sí. el Ministerio de Hacienda, sino que van directo a la caja de cada institución. Entonces, alguna gente, por desconocimiento, en muchas ocasiones quiere transformar, por decirte algo, Alice tenga un ministerio. Dios guarde si les ocurre Ujú. la tontería, porque le quitan potestades políticas, Que nos quedamos sin administrativas, plata y para además de eso, promocionar. entonces, Sí, sí. entonces todos los impuestos que cobra el ICT terminarían en la caja única En del la, Ministerio de correcto. Claro. Hacienda y se cogerían para otras actividades y no para el desarrollo del turismo. Dios guarde, pero a veces No, oigo no. algunos en el sector Sí, turismo sí, yo también que, lo he escuchado. que quieren hacer los ministerios. No, Sí, no, sí, sí, no, sí. Dios que guarde, sí. quietos, quietos en primera, ahora que viene la Serie Mundial de Béisbol, quietos Sí, en sí. primera. No, no, no hagan Que loco. viva Toronto. Ay, Em, este, una Pero pregunta ya un yo poquito. voy con Toronto porque soy seguidor de los Yankees. Entonces, es como Cualquiera que no sean los Dodgers. cualquiera así. Después hablamos de béisbol, porque ahí hay un carajo, ese madre me tiene impresionado, el pitcher de los Dodgers. Pero bueno, no Ay, vinimos a sí, eso. buenísimo. Este, Otani, Otani, Otani. ah, ya la pregunta, digamos, así complicada para agradecerles y cerrar después. Hay algunos candidatos, movimientos en Costa Rica que le están echando la culpa al sector turismo en el tema de la gentrificación. Ese te lo iba a tocar. Te lo iba a Todo tocar. suyo, se la dejo. Véalo, aquí está apuntado. ¿Sí? Dele. Vea, el tema de gentrificación. Nosotros estamos en un momento oportunísimo. Ahora que Rolando hacía referencia a lo de Garavito y Jacob,
y en Coto están muy de acuerdo con el turismo y casi no tienen turismo, y en Jacó que tienen mucho turismo, el porcentaje era menor a pesar de que era un porcentaje alto. Bueno, puede ser, cuando vos lo estabas diciendo, Rolando, yo Ujú. estaba pensando en la gentrificación, Sí, claro. ¿verdad? Que la gente empieza a perder eh, sus raíces, empieza a perder, siente que se le salió de las manos el territorio. Vuelvo al tema que hablaba de la agricultura. Los agricultores, como ven que no camina la agricultura, empiezan a vender, porque esto suena muy, muy duro, pero es lo que es cierto. Hay gente tan pobre en las zonas rurales que lo único que tiene es terreno, solo tierra tienen, no pueden Sí. desarrollarla, la agricultura. Entonces terminan vendiéndolo parceliado, aparece gente interesada, extranjeros, y eso ha empezado a generar el problema de la gentrificación. Pero Costa Rica todavía no está. Pueden haber algunas zonas donde hay mucho extranjero viviendo y comprando propiedades, pero no es todavía el clima como se ve en Europa en algunas latitudes, no es en algunos otros países de América Latina donde hay una gran preocupación sobre ese tema, porque repito, estamos apenas en menos de 3 millones de turistas, creo que es 2.700.000, si ustedes me corrigen, fue el último número que tengo yo información, Depende pero... si los mide con solo por entradas aéreas, como hace el ICT, o si los mide por todos los Ok, accesos, todas las ok, fronteras. ok. Son dos medidas diferentes. Ok, pero entonces el tema de la gentrificación, nosotros en este momento, y qué bien que lo tocaste, Mario, desde el Instituto Costarricense de Turismo, desde las instancias del Poder Ejecutivo, tenemos que tener un plan en donde nosotros tengamos una promoción del turismo sin que haya un desplazamiento de los ciudadanos. Les voy a poner un ejemplo. En Quepos. Me dice un señor, es que aquí ya no hay turismo, aquí las cosas, en Golfito era, perdón, aquí no hay turismo, aquí no está funcionando muy bien esto ni lo otro, y nosotros no sabemos cómo salir adelante con esto, dice, y para peores, todos los extranjeros están comprando aquí los terrenos y las propiedades. Y don Claudio no ve, y entonces cuando uno va a la pulpería, el dueño de la pulpería tiene tasados los precios para venderle al extranjero. Entonces, la bolsita de frijoles que puede costar 1.500, 1.800 colones, ahí la venden a 3.000 colones porque el turista que viene la va a pagar a 3.000 colones. No le afecta, tal vez siente el pulpero. El Pero nuevo el nacional, residente. Tal vez sí, el nuevo residente más que el sí, turista, ¿verdad? exacto. El Pero el turista no compra un nacional, paquete de arroz en la pulpería. exactamente. Pero el nacional tiene que terminar comprando a ese precio. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a preocuparle mucho al costarricense, que empieza a sentirse que vive en una tierra que no representa ni sus tradiciones y mucho menos el modo de vida que se le ha encarecido. Entonces, yo creo, Mario, que estamos en un momento donde debemos, por la cantidad de turismo que tenemos, si queremos crecer a lo que yo te decía antes, a 6 millones, desde ahora deberíamos estar trabajando ese tema para que la gente también no se sienta solamente desplazada, porque aquí hace un ratito Rolando tocaba un tema. Nosotros tenemos que involucrar muchas instituciones. El INA, por ejemplo, en la preparación y en la educación para el turismo, en los idiomas, las mismas universidades. ¿Para qué? Para que quienes llegan a trabajar muchas veces a los grandes hoteles en Guanacaste, Mario, ¿quiénes son? Gente que viene de la meseta central, y entonces el mismo guanacasteco o termina siendo de limpieza o de algunas otras labores que no requieren el idioma, el inglés, por poner el ejemplo, o que no requieren mayor formación, sino que se las puede dar el hotel para arreglar camas, para además, y ese tipo de cosas empiezan a hacer también que haya un desplazamiento del ciudadano de las zonas respectivas en la generación de los empleos que están dando los hoteles. Entonces también la gente dice, sí, sí, el turismo crece aquí, pero a mí lo que puedo hacer es vender hamacas aquí al frente o vender alguna artesanía o ponerme una venta de copos. Es lo que me puede generar algo para que el turismo me pague, pero no está generándome a mí, el que vivo en la zona, el empleo que requiero tal y como lo dicen, sino que empieza a ser una migración de los centros urbanos de nuestro país, donde la gente está más preparada hacia esas zonas. Entonces, ve Claro. que el tema requiere un trato integral, y ahí sí tiene que ser desde el ICT, donde se plantee desde ahí adentro el tema de cómo luchar para evitar que la gente se sienta
atacada por la Yo creo, don gentrificación. Claudio, que sobre ese punto, más que el ICT, yo creo que una grandísima responsabilidad recae en las municipalidades, en los También, existentes planes correcto, reguladores, porque cuando hablamos también, de esta gentrificación, lo que hablamos es de desarrollo inmobiliario, no es de turismo. Entonces, ¿dónde está el limbo? ¿Dónde están las munis? también, O sea, hay un también. montón de cosas y a mí me parece que lo fácil es echarle la culpa al turismo porque son extranjeros los que compran. Pero en otra condición, cuando un tico va a comprar a la playa, lo mismo, ¿verdad? Pero Entonces, sí fíjate me que parece a mí que alguien tiene que tomar la batuta, no sé si será el IFAM, si será el INBU, si será quién, para ordenar ese tipo de desarrollo, especialmente en las costas, ¿verdad? exacto. No, pero volvemos a lo que hablábamos al principio, o a mediados del programa, la rectoría. ¿Quién va a ejercer la rectoría? Si Claro. es el ministro de Comercio. Bueno, nosotros tenemos ese bendito problema también. Ahora que hablábamos de la atomización, de ese archipiélago que se hace de todas nuestras instituciones. Bueno, el tema de cómo logramos coordinar con los municipios. Los municipios tienen enormes potestades políticas y Ujú. administrativas para el desarrollo del turismo y en muchas ocasiones las disposiciones de un cantón son muy diferentes a las de otro cantón, no Claro. solamente en la variedad de temas, sino en el caso del turismo, ¿verdad? Y la gran preocupación que Muy nosotros bien. tenemos es de que esa es una gallinita de huevos de oro. El turismo tenemos que protegerlo. El turismo ha venido a engrosar en mucho las finanzas del Estado costarricense. Nosotros no podemos matarlo, ahogarlo, ni por el tema del valor del dólar, ni por lo caro que se ha vuelto el país, ni por el tema de inseguridad, ni por la carencia de los servicios y la calidad de los servicios. Todo lo contrario, tenemos que hacer lo necesario para volvernos atractivos. Fortalecerlo. A lo mejor ustedes lo conocieron en alguna ocasión. Esta es una historia que también siempre cuento, porque creo que el recurso humano es muy importante. Una vez le preguntaba yo a un amigo mío, Till Hocker, que era el director de los hoteles Río aquí en Costa Rica, allá en Guanacaste. Él había estado mucho tiempo en República Dominicana dirigiendo unos hoteles allá. Entonces una vez le pregunté que por qué, qué diferencia encontraba él entre los costarricenses y los dominicanos. Entonces Ujú. me decía, es que el costarricense tiene una amabilidad para atender, Ujú. el costarricense es muy educado, me decía, y me puso un ejemplo que me pareció muy simpático. Dice, cada quien habla el inglés con el tono de acuerdo a la cultura de su país. Entonces, el costarricense habla el inglés con suavidad, dice, en cambio, el dominicano, como ha pasado por dictaduras y demás, es más de golpe a la hora de hablar inglés. Entonces, yo lo que sí no olvido es la parte última de la anécdota que entonces le digo, interesante, porque la mayoría de todos los aquí son costarricenses, pero todas las jefaturas son dominicanos. Y aquí viene lo grosero. Me dice, sí, es que como son militares ponen orden y regañan y son entonces, las jefaturas sí las tenía con dominicanos porque les servía que hablaran golpeado, pero para la atención a los clientes, a los huéspedes les servía que fueran costarricenses por la educación. Nosotros tenemos muy buen recurso humano que también es muy valioso en el desarrollo de esta actividad y cualquier otra, ¿verdad? Y hay que... Finalmente, Ujú. finalmente, tal vez ya para ir cerrando la última preguntita. El, creo yo que estamos en un momento donde nuestra competitividad está diezmada, donde hay dos cosas puntuales que nos han hecho menos competitivos con relación a nuestros competidores internacionales. Una, como ya lo dijimos antes, tiene que ver con el tema del tipo de cambio y la otra que ya empieza a permear el tema de seguridad. Entendiendo que en el próximo gobierno, o entendiendo más bien la independencia del Banco Central y asumiendo que el Poder Ejecutivo no va a tener ninguna injerencia en la política y se mantuviera la política monetaria y mantuviéramos un dólar alrededor de los 510 pesos, ¿qué tres acciones, don Claudio, tomaría su gobierno para mejorar nuestra competitividad? Que sean de resorte del Poder Ejecutivo, ya sea por medio de Bueno, decretos, directrices, incluso proyectos de ley en sesiones extraordinarias, qué sé yo, que no dependamos del Banco Central para devolverle un poco de competitividad al sector turismo. ¿Cuáles serían bueno, esos tres elementos? una que es fundamental, ya te la dije, el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Nosotros tenemos, y no me refiero solo a infraestructura vial, me refiero también a la necesidad
de tener lugares de atraco de los cruceros, que son fundamentales, y atractivas, zonas atractivas para comercializar donde llegan los cruceros. Eso sería en primera instancia. Lo segundo puede ser un problema de mediano plazo, no puede ser de corto plazo. Pero creo que hoy en día, con el Internet y con la música y con todo el acceso, podemos formar a muchos costarricenses más en el inglés. Me parece que el inglés y otros idiomas son fundamentales porque también nosotros tenemos que ver cómo ampliamos fronteras. Tenemos que buscar cómo viene gente de Europa del Este, cómo viene de Sudamérica, cómo viene de Medio Oriente, cómo viene de China. Los chinos están viajando muchísimo. Entonces también desde esa perspectiva nosotros ocupamos formar mucho en temas de idiomas a quienes vayan a trabajar en el plano turístico. Y lo otro que es de inmediato y que afecta muchísimo es el tema de la seguridad. Nosotros no podemos seguir dejando en manos del crimen organizado, porque no solamente el turismo, sino todas las actividades. Y aquí nosotros hemos sido muy claros. Nosotros hemos sido los que desde un principio venimos diciendo que hay que conformar el Consejo de Seguridad en Casa Presidencial desde el primer día y que esté en consejo permanente. Tanto este gobierno como el de Carlos Alvarado no tuvieron el Consejo de Seguridad funcionando. Y el Consejo de Seguridad tiene que funcionar, es la cabeza, es el presidente de la República. Y vuelvo al tema que vos planteabas antes para el caso de turismo, que tienen que coordinar con todos los diferentes cuerpos de seguridad para que la seguridad vuelva a ser un tema importante en Costa Rica y que no sea como hace algunos años dijo una ministra cuando dijo que era un tema de percepción y que ahora repite el presidente actual nuestro, siendo dos mundos muy diferentes, repito, y es muy dura la comparación, pero ni en la guerra civil de 1948 hemos perdido la cantidad de vidas que se han perdido ahora, que superan las 3.000 personas. Entonces, esos tres me parece a mí que son fundamentales. La formación, pasando por el idioma de los costarricenses para abrir otros mercados, el desarrollo de la infraestructura, que es urgente, urgente, pero es que es de primer orden. Inclusive, les voy a decir algo tan sencillo como poder pintar todas las carreteras de blanco, amarillo y ojitos de gato, algo tan sencillo como eso, no lo estamos haciendo. Y Sí, cuando sí, sí. nosotros de noche tenemos que viajar al sur, al norte, la 32, lo que sea, ¿cómo ayuda una buena pintura? Ornato y aseo, decía mi maestra en la escuela. El ornato y el aseo en las carreteras es fundamental. Ujú, Y por ujú. supuesto el desarrollo mismo de nuevas carreteras y la coordinación con las municipalidades para ver cómo se desarrolla esa infraestructura. Es que hay muchos temas. Por ejemplo, yo estoy enamorado de un proyecto de hace muchos años que aquí ha sido muy manoseado, que es el Canal Seco Ujú. saliendo desde Limón y Limón, llegando hasta La Cruz en Guanacaste al norte. Guanacaste, Ujú. pasando por La Cruz, bueno, terminando en La Cruz, pero empezando en Limón, pasando por Siquirres, Piquí, Guásimo, Pala. Potosí, Sarapiquí, Grecia, San Carlos, Guatuso, Upala, La Cruz. La Cruz, sí. Plano, es una zona plana. Imagínense lo que puede ser para la reactivación económica, que vaya el tren, 3 horas y media duraría el tren de punta a punta. Y paralelo, si no podemos hacer 4 carriles, que sería lo ideal, al menos empecemos con 2 carriles a nivel de la 27 y yo le cuento si la reactivación económica de toda esa zona en el Ujú. turismo y en otras actividades no se Claro. vuelve determinante en el crecimiento económico de nuestro país. Bueno, don Claudio y don Andrés, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Ujú. Turismo Pura Vida, un proyecto que empieza a dar sus primeros pasos y aquí vamos poco a poco. Le deseamos muchísimos éxitos y adelante con un par de No. minutitos acá No, no, para muchas gracias y despedirnos de ojalá la que audiencia. puedan invitar a Andrés para hablar en otra ocasión, porque Sí, no le dejé turismo de oportunidad, salud, para hablar del Turismo de turismo de salud. eso me salud, que interesa me mucho. parece que es fundamental y más ahora donde el gobierno de Donald Trump está pretendiendo meterle impuestos a las exportaciones de Costa Rica hacia los Estados Unidos de Claro. equipo médico. Entonces, Incluso en algún momento, recuerdo a alguien que proponía que la caja vendiera servicios a extranjeros para financiar también un poco la caja. ¿Por qué no? Tenemos perfectamente. especialistas de primer orden. Don Claro. Andrés, ese capítulo nos queda pendiente, solo No, para no, hablar sí. de turismo de salud.
No, no, con muchísimo gusto. Cuando ustedes Turismo quieran, de salud y coordinamos. bienestar, don Rolando, no me deje el bienestar Sí, sí, de por sí. fuera. Así es, porque en muchos aspectos Ahora y van juntos. Costa Rica tiene las condiciones, no solamente, bueno, es de paz y otras que la estamos perdiendo desgraciadamente, pero sí desde el punto de vista de salud tenemos gente extraordinariamente bien preparado y una credibilidad mundial con hospitales realmente de muchísima calidad, que es una situación y tenemos que competir con alguna gente de la zona, República Dominicana, Colombia y algunos otros Claro. países. Estos son algo que se puede, ¿cómo se llama? Explotar muchísimo. Son millones de millones. Yo no me acuerdo si eran más de 300.000 millones de dólares al año, eso hace unos 6 o 7 años, 5 años, que generaba el turismo médico en el mundo. Sí, claro. Así es. Estamos para Nos servirle, queda muchas gracias. pendiente, señores. Muchísimas Muchas gracias, gracias Mario, y y muchas muy gracias. buena suerte. Bueno, Hasta muy luego buenas y noches. saludos a tu Gracias. audiencia. Hasta luego. Que Gracias. esté muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado y se hayan informado de estas interesantes ideas que nos han compartido el día de hoy. Los invitamos a que sigan escuchando al resto de los candidatos y las candidatas en sus propuestas en temas de turismo y en general de sus planes de gobierno y por favor compartan con los colegas, invítenlos a que bajen los episodios. Estamos en Spotify, estamos en el canal exclusivo de YouTube y estamos en nuestro website puravidaturismo.com. En todos ellos pueden dejar sus comentarios o si no nos pueden escribir a puravida@puravida.com con sus comentarios. Sí les pedimos por favor manejar el tema en una forma respetuosa, en una forma crítica, constructiva, y trabajemos juntos por mejorar el turismo en Costa Rica y por un país más próspero para todos. Muchas gracias, don Rolando. Nos vemos en la que sigue. Gracias a Nos vos. despedimos. Hasta luego.